Muy buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Un buen día. Buenos días, doctor. ¿Lograron ingresar todos? Todavía. Somos cerca de 50 estudiantes, pero vamos 28. Pero Un hasta poquito ahora de no. tolerancia, doctor. Creo que todavía no puede ingresar. Ahora somos 31. Total son 51. Sí, somos 51. Ajá. Muy bien, ¿ya están listos para el examen todavía? Falta todavía, doctor. Tengo entendido que va a ser el 8, el teórico. Profesor, una pregunta. ¿Ah? ¿El examen de la semana 8 va a abarcar el tejido muscular también? Sí, ¿no? Hasta donde lleguemos. Incluso hasta la siguiente semana, que creo corresponde a tejido cardiovascular. O sí, sí, específicamente creo que es tejido cardiovascular. Porque hoy día nos han pedido que hagamos dos clases. Una que corresponde al sistema hematopoyético y otra que es referente a órganos linfoides. Y la próxima semana hacer la clase que nos falta. ¿No les han informado? No, doctor, no nos han dicho nada. ¿Nada? Qué raro. No, doctor, esa información no hemos manejado los delegados, pero porque cada uno tiene docente diferente. Ya, pero averigüen bien porque ya está cerca la fecha de examen. Bueno, entonces la fecha de examen sería ese día y tendríamos que estudiar todos los temas que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Y la clase 7 que es cardiovascular y tejido nervioso central y periférico. También dos clases. Ok. ¿Okay? Hasta ahí nos dicen que llegue el examen. Bueno, vamos a ir comenzando, porque si no el tiempo nos va a quedar corto para estas dos clases. Aunque de hematológico creo que es menos que el linfoide. Vamos a comenzar, al final les paso la lista, por favor, ¿ya? Bien. Veremos tejido hematopoyético. Lo que se refiere a tejido hematopoyético va a estar relacionado específicamente con lo que es los elementos formes de la sangre. Cómo se originan y cómo va a estar distribuido en nuestro organismo específicamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en sangre periférica? ¿No? Desde ya tenemos que mencionar que en sangre periférica lo que vamos a observar es solo los elementos maduros que corresponden a todo este tejido hematopoyético, ¿no? Y ustedes lo confirman cuando les solicitan o ustedes posteriormente soliciten a sus pacientes un examen de hemograma completo. En el hemograma es donde van ustedes a observar todos estos elementos que corresponden al tejido hematopoyético. Y para ello tienen que recordar los valores normales, aunque hoy en día ya no hay necesidad de recordarlos porque en cada examen nos vienen los valores normales para compararlos con los valores que salen en el paciente respectivo. ¿Okay?
Lo que debemos de conocer también es que hay dos formas de hacer el examen para el tejido hematopoyético. Uno que es menos empleado, solo cuando hay algunas alteraciones sanguíneas, que es la punción medular ósea. Entonces hay que conocer también cómo está constituido la médula ósea, que es donde se originan todos estos elementos formes de la sangre. Ahí en médula ósea sí vamos a ver los elementos inmaduros. Y cuando, como les mencioné, cuando una persona tiene alteraciones del tejido hematopoyético, hay que realizar necesariamente ese examen, el examen de médula ósea, que se obtiene punzando bien el esternón o bien la espina ilíaca anterosuperior, que es donde hay este tejido hematopoyético con mayor resolución, podemos decirlo así. ¿No? Entonces ahí, como les mencioné, vamos a observar los elementos inmaduros y también algunos elementos maduros que deben formarse específicamente para que estén aptos ya para salir a sangre al sistema circulatorio, o llamado también sangre periférica. ¿Okay? Entonces veamos en qué consiste este tejido hematopoyético. ¿Ok? Entonces, comenzamos mencionando que el estudio del tejido hematopoyético se puede realizar mediante una punción medular ósea y el estudio de sangre periférico, ¿no? La punción medular ósea, como está señalado acá, se realiza en casos severos de alteraciones hematopoyéticas. Se hace una punción medular ósea del esternón o de la cresta ilíaca anterosuperior. Se estudia el coágulo porque se obtiene un coágulo en este proceso, y también se obtiene un pequeño fragmento del hueso medular. ¿Okay? El coágulo se estudia mediante un extendido en lámina, ¿no? Y el hueso se procesa como todo tejido previa descalcificación. Lo que hay que hacer es eliminar parte del hueso, ¿no? Que se encuentra en esa estructura, y lo que se estudia es la parte interna, ¿no? La parte que corresponde a la médula ósea. Entre esas alteraciones que debemos de mencionar es, por ejemplo, a veces hay cuadros en los cuales se señala que hay una hiperplasia medular ósea, o el proceso opuesto, una hipoplasia. ¿Okay? Pero esas alteraciones hay que reseñarlas bien, porque puede estar en relación que exista una hiperplasia por elementos de los hematíes o de los glóbulos rojos. Entonces va a ser una hiperplasia que corresponde a la serie eritroide. ¿Okay? Cuando es de los glóbulos blancos, se indica que hay una hiperplasia de la serie mieloide. Los glóbulos blancos están dentro de las células mielocíticas. Por eso se le menciona así. Y si hay alteraciones de las plaquetas, también hay que estudiar las células que van a originar las plaquetas, que son los trombocitos. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si hay baja de cualquiera de estos elementos, también hay que hacer ese estudio. Y si todos los elementos están aumentados, se va a dar el nombre de panhiperplasia. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta esos procesos. Creo que posteriormente vamos a mencionar algunas de esas alteraciones. En cambio, el estudio de sangre periférica es el más frecuente, ¿no? El que pedimos para todos los pacientes desde inicio. Apenas observan ustedes a un paciente en su primera consulta, lo que van a hacer es pedirle un hemograma, ¿no? Que se traduce como hemograma, numeración y fórmula.
pero que tiene un nombre propio, es el hemograma de Schilling, que fue el que lo creó específicamente, ¿no? Por eso lleva ese nombre. ¿Okay? Y este proceso, en el estudio de sangre periférica, lo que consta es de que hay que obtener con una punción del dedo medio de la mano, de cualquiera de las dos manos, ¿no? Se obtiene una gota de sangre que se extiende en una lámina portaobjeto. ¿Okay? Se deja secar, ¿no? Después de haberlo extendido. El extendido tiene que ser lo más delgado posible, ¿no? Y luego se colorea con esta coloración que es específica para la sangre, que es la coloración RAE. ¿Okay? Así como en inglés escritura se escribe de esta forma, así se llama esta coloración RAE. Y luego se puede aplicar una lámina portaobjeto, o si no se estudia directamente con empleo del aceite de inmersión, ¿no? Así en aumentos, al máximo aumento. Entonces, al observar al microscopio, ustedes tienen que hacer la diferenciación si hay estructuras así de color rojo con un punto blanco casi en el centro, como en este, o en el centro mismo, son los glóbulos rojos. Si encuentran ustedes algunas células un poco mayores que los glóbulos rojos, ¿no? Y que tienen un núcleo bastante notorio, ¿okay? Corresponden a los leucocitos. Y si encuentran unos elementos pequeñísimos, como están señalados en esta flecha, corresponden a las plaquetas. Lo que hay que indicar es que en un extendido, lo que vamos a hacer es la fórmula del hemograma. ¿Sí? Contamos 100 elementos leucocitarios y los dividimos, esos 100, entre cada una de las células que corresponden a los glóbulos blancos, como también vamos a demostrar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la fórmula leucocitaria del paciente. En cuanto a los hematíes, en lámina periférica, así en el extendido, no es posible demostrar el total. Solo mencionamos que hay alguna cantidad que sea dentro de los límites normales, es en un aproximado, ¿no? Y en cuanto a las plaquetas también, a veces pueden estar solas, como se muestra acá, y en otros casos están agrupados, ¿no? Entonces, ahí no se pueden encontrar las cantidades, menos las cantidades absolutas. Con los hemogramas sí, es un recuento del leucocitario, así lo denominan, pero es relativo a la cantidad total de leucocitos que tenemos. ¿Okay? Bien, veamos específicamente el estudio del tejido medular óseo. El tejido medular óseo tiene como objetivo ver la relación entre el tejido adiposo y elementos celulares, ¿no? Todo tejido medular óseo tiene tejido adiposo en su estructura y los elementos celulares que van a dar origen a todas las células del sistema sanguíneo. En un adulto normal existe la misma cantidad, si podemos mencionarlo así, en cuanto a 50% de elementos de tejido adiposo y elementos celulares. ¿Okay? Más o menos esa es la relación. Pero en los niños la celularidad es mayor. La celularidad puede llegar hasta un 65% en relación con el tejido adiposo. ¿Okay? Y en ancianos, ahí es al revés de los niños. El tejido adiposo es el más abundante. Puede llegar incluso hasta el 65 o 70% de lo que observen en el estudio de medular óseo. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta la edad, en primer caso. ¿Ok? Cuando se incrementa la celularidad, tenemos que ver si es que alguna de las series
está incrementada, como les mencioné hace un momento, ¿no? Sabemos que hay la serie eritroide, que es la serie roja, para los glóbulos rojos, la serie mieloide, que es para los glóbulos blancos, ¿no? Y la serie megacariocítica, que es para las plaquetas, ¿no? Los elementos originarios de las plaquetas se llaman megacariocitos, ¿ok? Algunos le dicen trombocitos, pero mejor es darle esta denominación, ¿ok? Entonces, puede estar incrementada cada una de ellas. Entonces, podemos señalar de que hay una hiperplasia de cualquiera de estos tipos, mieloide, eritroide o megacariocítica. Pero si todas las series están incrementadas, se le denomina panhiperplasia. El prefijo pan significa todo, ¿no? Entonces, todas las series, ¿no? Hematológicas están incrementadas. Así también se puede interpretar si es que las series están disminuidas, ¿no? En cada uno se menciona hipoplasia de serie roja, hipoplasia de serie mieloide o hipoplasia de la serie megacariocítica. Y si todas están disminuidas, es también algo parecido el término, panhipoplasia, ¿ok? En algunos casos se pueden encontrar elementos celulares atípicos. Cuando hablamos de atipia celular, casi siempre estamos refiriéndonos a que podemos encontrar células cancerosas en esta médula ósea. Entonces, si encontramos células cancerosas de cualquier estirpe celular, vamos a mencionar de que hay una metástasis. Metástasis de determinada neoplasia de un tejido que está invadiendo la médula ósea. También eso es útil, ¿ok? Acá tienen el ejemplo gráfico. Acá, aquí hay que, como hemos dicho, estudiar la relación que hay entre el tejido adiposo y los elementos formes. Los elementos formes son todos estos elementos celulares que están aquí a mínimo aumento, que están de color azul, ¿no? Esta es una coloración azul al cian que también a veces se realiza en estos procesos, ¿ok? Cuando hay estos elementos es la médula ósea roja, ¿ok? En la médula ósea amarilla, que también existe, no es posible encontrar elementos formes, ¿ok? Por eso en la médula ósea roja sí, y por lo general es en los sitios que hemos mencionado, ¿no? Aquí se puede diferenciar cuando ustedes observen a mayor aumento las tres series que corresponden a los elementos formes de la sangre, ¿okay? Pero en esta vista, que está en la parte más superior, corresponde a una médula ósea hipercelular. ¿Por qué razón hipercelular? Porque los elementos celulares están en mayor cantidad que el tejido adiposo. Al revés en lo que se muestra en la coloración, en la lámina que está en la parte inferior. Aquí el tejido adiposo está en mayor cantidad que los elementos formes. Entonces, esta es una médula ósea hipocelular, ¿okay? Habría que determinar si todas las series están disminuidas o de repente algunas de ellas no, pero aparentemente son todas las series totalmente disminuidas. Este sí, la que está en la parte inferior es una coloración que corresponde a hematoxilina eosina. Bien. Repito que el estudio medular óseo es un estudio muy especializado, no se realiza así nomás a cualquier paciente, sino en aquellos que tienen alteraciones de los elementos formes de la sangre, sea cual sea de ellos, ¿no? Y también, ¿no? Hay que estudiar esta médula ósea en los pacientes que tienen leucemia, con mayor razón, ¿okay? Ahora veamos el estudio en sangre periférica, ¿okay? Sabemos que
tejido hematopoyético es totalmente especializado, ¿no? La sangre es un fluido, ¿okay? Constituido por elementos formes y el plasma, ¿okay? La sangre tiene estos dos constituyentes, los elementos formes, que son las células sanguíneas, y el plasma, que es el elemento líquido, ¿okay? Algunos lo denominan también suero, determinando qué circunstancias conlleva a denominarlo así, ¿okay? La sangre circula en una cantidad de 5 litros, ¿okay? Aunque se menciona en muchos textos que en las damas es 4,5 litros, ¿no? ¿Y a qué estará relacionado? Que haya menos sangre. La menstruación. Así no me trae. Claro, así es. ¿Okay? Con el proceso de menstruación, las damas pierden una cantidad de sangre cada mes. ¿Ok? Entonces, por eso en ella se calcula la normalidad en 4,5 litros. ¿Ok? En la sangre nosotros vamos a encontrar los elementos formes, ¿no? Entre esos elementos formes vamos a tener los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son de dos tipos, son granulocitos y son agranulocitos. Cada uno va a tener sus elementos constituyentes que vamos a mencionar también, ¿okay? Y las plaquetas, ¿okay? Que son un elemento bastante importante que nos ayudan al proceso de coagulación, ¿okay? Entonces, cada uno de estos elementos van a tener su respectiva característica y responsabilidad. Veamos primero los eritrocitos o glóbulos rojos. Son importantes porque transportan oxígeno y también el anhídrido carbónico. Y está relacionada directamente con la hemoglobina de nuestro organismo. ¿Okay? Estos eritrocitos tienen una vida media de 120 días, que es lo que más vamos a recordar siempre, ¿no? Su vida media es 120 días. Transcurridos esos 120 días, el eritrocito prácticamente sufre apoptosis o muere en cierta forma, ¿no? Y van a ser degradados por los macrófagos. Muchos eritrocitos van hacia el vaso y ahí es donde se depositan específicamente, ¿okay? El eritrocito no tiene organelas y el déficit de estos eritrocitos va a originar los diferentes cuadros de anemia, ¿okay? Entonces las anemias, que van a ser de diferentes tipos, están relacionadas específicamente con los eritrocitos. ¿Bien? De repente alguno de ustedes se va a dedicar a la especialidad de hematología, va a conocer mucho mejor todo esto en relación a eritrocitos, en relación a los glóbulos blancos, a las plaquetas y también la forma de estudio de cada uno de estos elementos. ¿Okay? El eritrocito en su estructura va a tener la hemoglobina. La hemoglobina que está constituida por una proteína, ¿no? Si nosotros dividimos en sílabas el término hemoglobina, vamos a tener que una parte es el hemo o hem, que viene a ser el núcleo hem, que está en relación con el contenido de fierro, ¿no? Y que representa, toda la hemoglobina representa el 33% del peso celular del hematíe, ¿ok? Y el otro término, que es la globina, es una proteína, ¿ok? Que tienen especial importancia en la formación de un elemento que se encuentra también en nuestro organismo y que es índice de alguna alteración cuando se aumenta. Y me refiero específicamente a la bilirrubina, ¿no? ¿Okay? ¿Qué será la bilirrubina?
¿Tienen una idea? ¿Qué es la bilirrubina? Es el desecho proveniente del metabolismo de la hemoglobina. Claro. No mencionemos que es desecho, ¿no? Deriva de la hemoglobina, sí. ¿Ok? Por lo general, cuando el eritrocito en este contenido de hemoglobina se divide, ¿no? Una parte se va a dividir en la globina, que va a formar parte de las inmunoglobulinas, y el núcleo M, ¿no? ¿Okay? Va a formar parte de la producción de bilirrubina, especialmente a nivel del hígado. ¿Ok? La bilirrubina se forma como bilirrubina indirecta antes de llegar al hígado, y cuando llega al hígado se conjuga. Y sigue todo un proceso, ¿no? Que debemos de tener en cuenta, porque esa bilirrubina va a dar también, en cuanto a su incremento, alteraciones en el organismo. Bien. Entonces, ya hemos mencionado esto de que el eritrocito no posee organelas. Cuando está en la fase final, en la fase adulta, no tiene núcleo. Y por eso algunos autores consideran de que no se le debe llamar célula. Y le dan el nombre de corpúsculo. ¿Ok? Pero en su origen, como vamos a ver, el eritrocito sí ha tenido, o sí posee núcleo. Solo que conforme va avanzando en su madurez, ese núcleo se pierde. ¿Okay? Por ejemplo, acá, el proceso del origen y la evolución del hematíes se conoce con el nombre de eritropoiesis. Entonces, en el interior de la médula ósea, donde se originan estos elementos, vamos a tener también su desarrollo. Y observen cómo desde el inicio, estos eritrocitos sí tienen núcleo, ¿no? Y se van a dividir de acuerdo al nombre. La célula que origina el hematíes se le llama proeritroblasto. Todas las células que originan alguna otra, en su etapa embrionaria, podemos decirlo así, en su etapa inicial se recibe el término de blasto, eritroblasto. Luego adquiere una coloración basófila y se le conoce así, eritroblasto basófilo. ¿Okay? Después adquiere una coloración variada, ¿no? Por lo cual se le va a denominar eritroblasto policromatófilo. Luego se reduce de tamaño, el núcleo se va achicando y se le conoce como eritroblasto ortocromatófilo, ¿no? Observen, el tamaño original, que es sumamente grande, va a disminuir progresivamente. ¿Ok? Hasta esta fase tiene núcleo, hasta cuando se encuentra en la médula ósea. Luego va a pasar ya a sangre periférica. Por eso es que los elementos maduros de la sangre se encuentran en sangre periférica. No tenemos estos elementos inmaduros. ¿Okay? Entonces, esto indica de que el núcleo se va a ir reduciendo hasta perderse. Y vamos a tener en sangre periférica algunos elementos celulares rojos o glóbulos rojos que presentan un núcleo reticulado, ¿no? Un núcleo fragmentado en su interior. Y todavía existen en sangre periférica, en muy poca cantidad, pero sí hay. Y a esos elementos, como está distribuido en forma de red la destrucción de este núcleo o de la cromatina, se le conoce con el nombre de reticulocito. ¿Okay? Reticulocito. Y el índice de estos reticulocitos es importante en el estudio de anemia, porque esto nos va a indicar de que todavía se van a seguir formando ya los elementos maduros, los elementos que salen a sangre periférica, que son los que conocemos comúnmente como eritrocitos.
Siempre lo van a observar así, una coloración rosada con un área clara en el centro, ¿no? O ligeramente lateralizado, ¿ok? Eso se debe a que el eritrocito maduro es bicóncavo y la luz se refleja, ¿no?, a los extremos y no en la parte central. Por eso es que en la parte central se ve claro, ¿ok? Entonces, el eritrocito tiene esta forma, no posee núcleo, ¿ok? Forma madura, anucleada, que se encuentra en sangre periférica, que es lo que más observamos, ¿ok? Bien, eso en relación a la sangre, a los hematíes, ¿ok? Luego debemos de mencionar que la sangre periférica o circulante contiene el plasma, que es el líquido de la sangre, y los elementos formes, que son los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Clínicamente se conocen los valores normales de cada uno de estos elementos. Y se conocen esos valores normales mediante estos exámenes. El dosaje de hemoglobina y hematocrito. ¿Ok? Esto, hemoglobina y hematocrito, no se puede realizar en lámina. Hay que emplear unas pipetas que se llaman pipetas para hemoglobina. Y hay que emplear, a veces se emplea una especie de tubitos muy delgados que para no obtener demasiada sangre en la punción que se hace para un hemograma del dedo, se pone ese capilar, que así le denomina ese capilar, y solito se llena de sangre. Entonces eso sirve para controlar o encontrar el valor de hematocrito, especialmente en ese capilar. Y de acuerdo al valor del hematocrito que se obtenga, uno puede deducir la cantidad de hemoglobina que existe en el organismo. El hemograma, generalmente uno lo conoce como numeración y fórmula leucocitaria, ¿ok? Que es el hemograma de Schilling. Y las plaquetas se realiza mediante el recuento de plaquetas, ¿ok? Entonces, lo que hacemos en el hemograma específicamente es la fórmula leucocitaria. La numeración se refiere a la cantidad total que puede existir por cada uno de los diferentes leucocitos que tenemos, ¿ok? Bien, esta es una imagen en la cual en sangre periférica podemos ver los hematíes de esta forma. Los hematíes miden 7,5 micras, ¿no?, de diámetro específicamente. Sus zonas centrales menos coloreadas, ¿no? Los bordes sí son bien teñidos por la biconvexidad que presenta, son bicóncavos. Y el valor normal de hematíes es de 4,5 a 5 millones por milímetro cúbico. 5 millones en varones, 4,5 en damas, ¿ok? Valores normales considerados. Los neutrófilos, que son los elementos maduros de los leucocitos, ¿no?, sobre todo los leucocitos granulocitos, ¿no?, son los que tienen, que están en mayor proporción, podemos decirlo así, ¿no? Miden alrededor de 12 a 15 micras, ¿no? El núcleo es lobulado y está unido por filamento de cromatina. Su valor normal es de 60 a 70%, ¿ok? Y eso se realiza contando 100 elementos, como hemos dicho, 100 elementos leucocitarios, y clasificando cuántos hay de cada uno de estos, cuántos hay de neutrófilos. Entre los neutrófilos, que no está señalado acá, también tenemos los abastonados, que es el elemento más joven de los leucocitos que podemos encontrar en sangre periférica. Y por esa razón, ¿no?, están en menos cantidad. Lo normal es encontrar 1 por cada 10 o por cada 12 neutrófilos, ¿ok? Entonces, el abastonado
o encallado, también se le llama, ¿no? O en forma de bastón, algunos le llaman de esa forma, ¿no? Está en una relación entre un abastonado por cada 10 o por cada 12 de los neutrófilos, ¿ok? Entonces, dos elementos neutrofílicos, el granulocito neutrófilo y el abastonado, que es el más joven de todos los leucocitos que vamos a encontrar en sangre periférica. Luego tenemos el eosinófilo, que tiene las mismas dimensiones que los neutrófilos, alrededor 12 a 15 micras o micrómeros, ¿no? Pero la característica que deben recordar siempre es que tiene un núcleo bilobulado, ¿ok? Que algunos le llaman en alforja, núcleo en alforja, porque está unido por una barra de cromatina que se encuentra en el núcleo, ¿no? No están separados estos lóbulos, ¿no? Pero siempre es así. Algunos le llaman en alforja, otros lo denominan tipo Wallman, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo característico de este eosinófilo es que presenta gránulos rojos en el citoplasma. Por eso se le llama así, eosinófilos, ¿no? Porque se pintan, ¿no? De color rojo, ¿ok? Eosinófilos. Y luego van a tener otro granulocito, que es el basófilo, que se encuentra, que tiene las mismas medidas en cuanto al diámetro, 12 a 15 micras, posee 2 a 3 núcleos, también unidos por barra de cromatina, ¿no? Pero su característica es que presenta gránulos basófilos o morados en todo el citoplasma que oculta al núcleo o a los núcleos. A veces estos gránulos rebasan al citoplasma, ¿ok? Entonces, el valor normal de estos basófilos es mínimo. Cuando se encuentran, a veces se encuentran en 1%. ¿Okay? Y el valor normal de los eosinófilos también es bajo, entre 2 al 5%. ¿Okay? Luego tenemos los agranulocitos. Pues ustedes dirán, ¿por qué los neutrófilos están dentro de los granulocitos? ¿Okay? Los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Por qué? Si no le vemos gránulos. En realidad sí tiene gránulos. Y por eso se le llama neutrófilos, porque sus gránulos no se colorean, son neutros. ¿Ok? No se colorean los gránulos de estos neutrófilos. Por eso, a eso se debe su nombre. El eosinófilo se le denomina así porque tiene gránulos rojos. El basófilo también recibe el nombre porque sus gránulos son morados, ¿ok? Para algunos azules. ¿De acuerdo? Entonces, los tres son granulocitos. En cambio, los que no tienen gránulos son estos dos finales, el monocito y el linfocito. El monocito es la célula más grande que existe en sangre periférica. Mide alrededor de 14 a 18 micras o micrómetros. El núcleo es característico, tiene un núcleo en forma de forma arriñonada o en habichuela. ¿Ok? Por eso se reconoce, aparte de ser el más grande de todos los leucocitos. ¿Ok? Y su citoplasma muchas veces es de un color bastante azulado y sumamente amplio. ¿Ok? El valor normal es bajo, ¿no? Oscila entre 2 y 8%. ¿Ok? 2 u 8%. ¿De acuerdo? El monocito es considerado el macrófago de la sangre. ¿Ok? Este monocito tiene esa actividad. Es el macrófago de la sangre. Y luego tenemos el leucocito más pequeño, que es el linfocito. ¿Ok? Que también es un agranulocito, no tiene gránulos, y se caracteriza por tener muy poco citoplasma. Con las justas se observa algo de citoplasma, ¿no? En algunos casos. En otros solamente se ve el núcleo, pero es el núcleo bastante pequeño. Mide 7 micras, ¿ok?
mucho menos que todos los demás leucocitos. ¿De acuerdo? Y hemos dicho, posee escaso citoplasma, su núcleo es redondo y el valor normal sí es bastante notorio. Alrededor del 25 al 30% de todos los leucocitos. Observen que es el segundo que está en cantidad. ¿Okay? Los neutrófilos están alrededor del 60 al 70%. ¿Okay? A veces hay hemogramas en los cuales se encuentran 70% de neutrófilos y linfocitos 30%. Ahí están los 100 que han podido contar. ¿Ok? A veces hay que repetir, ¿no? Para poder tener la certeza de que es así. ¿Ok? Los granulocitos, como hemos dicho, ¿no? Tenemos los neutrófilos, que son de dos tipos, segmentados y abastonados, ¿no? Tienen una vida media de 2 a 4 días. La importancia de los neutrófilos es que es la primera línea de defensa de nuestro organismo. Son los primeros que van a acudir a defendernos ante cualquier injuria. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que recién inicia su enfermedad, le toman un hemograma, sus neutrófilos van a salir aumentados, porque estos neutrófilos están acudiendo a defender a nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice que el aumento caracteriza a una inflamación aguda. Cuando ustedes hagan patología o hagan alteraciones en relación a los hemogramas, van a encontrar que hay procesos inflamatorios. Y cuando está en pleno auge, en sus inicios, se le menciona que esa inflamación está en su fase aguda. Y los leucocitos van a estar aumentados. Entonces, ese aumento se le denomina neutrofilia. ¿Ok? Pero por A o B razones, se incrementa también los abastonados y se rompe la relación entre 10 o 12 neutrófilos por un abastonado. Entonces, ahí es donde se menciona otra característica que es la desviación izquierda. ¿Ok? Desviación izquierda. Esos son términos que se utilizan cuando uno conoce el recuento de neutrófilos. ¿Ok? Pero puede suceder que estos neutrófilos estén bajos, ¿no? Y eso se da en las fases crónicas de las enfermedades. Ya comienza a disminuir y van a formar parte de la inflamación otras células. Bien, los basófilos son escasos, hemos dicho que es alrededor de 0 a 1%, a veces no se encuentran en el recuento leucocitario, ¿no? Y se caracterizan porque intervienen en las reacciones anafilácticas, en algunos procesos alérgicos, intervienen estos basófilos. ¿Ok? Como hemos mencionado, se le denomina basófilos porque tiene gránulos basófilos morados o azules en su citoplasma que ocultan al núcleo. Luego tenemos los granulocitos eosinófilos. La cantidad en la forma leucocitaria normal es de 2 a 5%. Y estos eosinófilos participan de los procesos alérgicos, asma, urticaria y también en la parasitosis. En estas entidades, en estas enfermedades, estos eosinófilos se incrementan notoriamente. Pasan o sobrepasan el 5%. Entonces, cada vez que encontremos eosinófilos aumentados, hay que pensar en cualquiera de estas entidades. Asma, alguna reacción urticariante o alérgica, ¿no? Y en la presencia de parásitos, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo,
en muchos pueblos jóvenes en nuestra capital, los niños pueden tener una parasitosis bastante notoria, ¿ok? Que hay en muchos de esos pueblos jóvenes que no hay ni agua, ¿no? En sus casas, ¿ok? Entonces a veces pueden comer algunos alimentos contaminados o la higiene no es lo adecuado. Entonces ustedes le hacen un análisis y van a encontrar eosinófilos aumentados, ¿ok? Es lo mismo que se consideraba con algunas personas que provenían de la selva, ¿no? Generalmente se considera que en la selva la mayoría de personas están infestadas por parásitos. Entonces sus hemogramas van a salir con una eosinofilia bastante marcada, ¿ok? Recordemos que los eosinófilos se le denomina así porque tienen gránulos rojos en su citoplasma y poseen un núcleo en alforja o en Wallman, si quieren ser más actualizados. ¿Okay? Bien. En la médula ósea tenemos los elementos primigenios o inmaduros de los elementos formes relacionados con los leucocitos. El elemento más inmaduro o el que genera todos estos elementos leucocitarios es el mieloblasto. Como lo ven ustedes acá, es algo tamaño intermedio, ¿no? Un núcleo bastante grande, ocupa casi todo el citoplasma, ¿ok? Luego se va evolucionando y se convierte en un promielocito, ¿ok? Este promielocito es más grande todavía, un núcleo bastante notorio, ¿ok? Que luego va a evolucionar hacia un mielocito. Puede ser un mielocito neutrófilo, ¿no? O un mielocito eosinófilo. ¿Okay? También puede haber mielocito basófilo, pero como están en menos cantidades, no son fáciles de poder ubicar. ¿Observen? ¿No? Mielocitos son los que siguen. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocito, y la fase final antes de su maduración completa es metamielocito. Metamielocito neutrófilo y metamielocito eosinófilo. ¿Okay? Ya comienza a presentar sus gránulos, ¿okay? El eosinófilo. Bien, entonces estos elementos, hasta mielocitos, están en sangre, están en la médula ósea. En cambio, en sangre periférica encontramos el elemento más joven, que es el neutrófilo abastonado. Por eso está señalada acá con esta estrella rojita, ¿no? Que solo se encuentran en sangre periférica. El elemento más joven de los neutrófilos es el neutrófilo abastonado. También tienen el neutrófilo segmentado. Y van a tener los eosinófilos, ¿no? Y pueden encontrar también los basófilos, ¿ok? Entonces, solo estos que están marcados aquí con esta estrella roja, ¿no? Están en sangre periférica. Es lo que comúnmente encontramos en las personas cuando le pedimos un hemograma. Estos elementos no deben salir a sangre periférica. Los elementos inmaduros, nunca. ¿Ok? Salvo que el paciente tenga una leucemia. Y la leucemia se caracteriza porque existen estos elementos inmaduros en sangre periférica. Como no desarrollan bien, la médula ósea va a mandar a sangre periférica sus elementos inmaduros. ¿Okay? No se olviden, a eso se le conoce como leucemia. ¿Okay? O cáncer a la sangre, ¿no es cierto? Bien, acá tienen los granulocitos neutrófilos, granulocitos eosinófilos y los granulocitos basófilos. ¿Okay? Observen, acá se nota muy bien las granulaciones rojas en estos eosinófilos y en estos de acá las granulaciones moradas o azules de los basófilos. En cambio, los neutrófilos no se observan sus gránulos, pero sí tienen gránulos.
¿no? Como no se colorean, son neutros al colorante, por eso se le llama así, neutrófilos. Pero son también granulocitos, como está señalado acá. ¿Okay? En cambio, los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. Los monocitos son los que hemos dicho, son los macrófagos sanguíneos. Intervienen en los procesos inflamatorios crónicos. Está en una cantidad del 5 al 8% de la fórmula leucocitaria normal, y cuando salen del torrente sanguíneo y llegan al tejido conectivo, se convierten o se transforman en histiocitos o macrófagos tisulares. Son los que siempre van a estar ya circulando por todo nuestro organismo. ¿Okay? Cuando se encuentran en el tejido de cualquier órgano, tejido conectivo, se transforman en histiocitos o macrófagos tisulares. Por eso es que en el hígado van a encontrar ustedes un macrófago que es la célula de Kupffer. Cuando hagamos glándula del tejido del aparato digestivo lo vamos a mencionar. También en la piel ustedes van a encontrar un macrófago que es una célula que está formando parte del epitelio, pero que a veces no lo mencionamos, ¿no? Que son las células de Langerhans. ¿Okay? Y así por el estilo, muchos órganos tienen macrófagos que provienen de estos elementos, monocitos que que tienen esa capacidad de ser fagocitantes, ¿no? Por eso son macrófagos, y que viajan, ¿no?, a través del torrente sanguíneo y se encuentran en diferentes tejidos. En el hueso, por ejemplo, ¿cuál es el macrófago? ¿Se acuerdan? A ver, vayan repasando. Puede ser pregunta de examen. ¿Qué macrófagos conoce? El osteoclasto. ¿Cómo? No es el osteoclasto. Osteoclastos. ¿Cuál? ¿En el hueso? ¿Del osteoclasto? Claro, el osteoclasto, esa célula multinucleada que está fuera del hueso, no está dentro del hueso. O fuera de la trabécula, para ser más preciso. ¿Ok? El osteoclasto. Los linfocitos, hemos mencionado que son los segundos en cantidad en sangre periférica, ¿no? Y cuando un proceso inflamatorio o un proceso de cualquier etiología afecta el organismo, los primeros que acuden hemos dicho que son los polimorfos nucleares. Pero por el tiempo de vida media que tienen, que es de 2 a 4 días, ¿no?, rápidamente van disminuyendo. Entonces, los segundos elementos leucocitarios que van a acudir a defendernos son los linfocitos, ¿okay?, que son los segundos que están en mayor cantidad. ¿Okay? Entonces, por eso es que se dice que los linfocitos son característicos del proceso inflamatorio crónico, más allá de los 4 días, ¿no? En muchos casos se clasifica ya la inflamación crónica cuando tiene una evolución mayor a 4 o 5 días. ¿Okay? Su valor normal es 25 al 30%, y en su desarrollo, estos linfocitos dan origen a los plasmocitos, para muchos es cuando está en su mayor grado de madurez. Los linfocitos dan origen a los plasmocitos, o llamados también células plasmáticas. Por eso es que en las inflamaciones crónicas, cuando se describen en un informe de patología, se dice hay inflamación de tipo linfoplasmocitario, porque hay linfocitos y hay células plasmáticas. Pero siempre hay que hacer aclaraciones. Las células plasmáticas o plasmocitos solo están en el tejido conectivo. Nunca deben estar
en sangre periférica. ¿Y qué pasa si los encontramos en sangre periférica? También es otra patología, es otro cáncer, ¿no? Y ese cáncer que está conformado por células plasmáticas se le conoce con el nombre de mieloma, que algunos le agregan el término mieloma múltiple, ¿ok? Entonces, eso es originado por las células plasmáticas o plasmocitos. Bien. Acá tienen los agranulocitos, los elementos que no tienen gránulos, ¿no? En la parte superior, los linfocitos y también en la parte del centro, ¿no? Los linfocitos. Puede verse muchas veces con una buena cantidad de citoplasma, en otros mínimo, ¿no? Y en otros con alguna forma irregular. En algunos textos de hematología específicamente pueden encontrar de que hay linfocitos pequeños y linfocitos grandes, ¿no? Ya va a ser cualidad del que siga hematología de saber diferenciarlos específicamente, ¿ok? Para el objetivo de ahora, ¿no? Es necesario conocer que existen linfocitos específicamente, ¿ok? Y luego tenemos los monocitos, que son las células más grandes de todos los leucocitos en cuanto a dimensiones, ¿no? Tienen un núcleo que puede ser arriñonado o ligeramente deformado, ¿no? Pero siempre su núcleo también es grande. Y el citoplasma muchas veces se puede tornar basófilo, ¿no? No es tan rosado como se observa en otras células, sino que puede ser ligeramente basófilo, ¿no? Algunos textos lo señalan como clásico color de cielo que adopta el citoplasma de estos monocitos. Las plaquetas, ¿no? También son importantes en nuestro organismo. ¿Por qué razón? Porque participan del proceso de hemostasia. Y la hemostasia consiste en detener las hemorragias y también estimula los procesos de reparación del tejido. ¿Ok? Entonces, para eso son importantes nuestras plaquetas. Participan del proceso de reparación en la pared de los vasos. Por eso es que origina hemostasia. ¿Ok? Forma una placa trombótica, que en condiciones normales no se adhieren a la pared del vaso. ¿Ok? Posteriormente desaparece esa placa trombótica una vez que se resuelve la lesión vascular. En patología, esa placa trombótica se presenta en vasos alterados. ¿Ok? Es muy frecuente encontrarlos en una arteriosclerosis coronaria. ¿Ok? Entonces, a eso se le va a conocer como trombosis coronaria. ¿Ok? Cuando la arteria está con una arteriosclerosis, ¿no? Bastante notoria, y esa arteriosclerosis se ha formado precisamente porque hay alteraciones en el endotelio. Entonces, para repararlo, las plaquetas van, ¿no? Y se agrupan en esa zona. Pero como hay arteriosclerosis, esa placa trombótica no se va a poder desprender ni disolver. ¿Ok? Entonces va a causar lo que se conoce con el nombre de trombosis coronaria. Progresivamente esa trombosis obstruye la luz del vaso, en este caso, ¿no? del vaso coronario. Como las coronarias son de un diámetro bastante considerable, esa trombosis todavía puede dejar parte de la luz de la arteria y la sangre puede fluir, aunque en menos cantidad. Pero para fluir óptimamente tiene que aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces eso causa alteraciones en el paciente. Y en ese constante
roce de la sangre, aumentando su presión arterial, se puede romper una parte de la trombosis, ¿no? Una pequeña parte de este trombo, ¿no? que viaja a través del torrente sanguíneo. Pero si encuentra un vaso de menor calibre a la dimensión de ese desprendimiento del trombo, ¿no? Puede causar también obstrucción y la muerte del sujeto. ¿Okay? Entonces, cuando se desprende una parte del trombo, se conoce con el nombre de émbolo. ¿Okay? Y como ese émbolo es producto de una trombosis, viene el término que ustedes van a conocer de tromboembolia, que por lo general se presenta a nivel del cerebro, ¿no? Tromboembolismo cerebral, causa de muerte de algunas personas. Aquí hay algo importante que les mencionaba. Los predecesores de los granulocitos, es decir, los elementos inmaduros, no se deben encontrar en sangre circulante, solo en la médula ósea. Los plasmocitos, que si bien se originan de los linfocitos B especialmente, tampoco deben encontrarse en sangre circulante. ¿Qué sucede si estos elementos se encuentran en sangre circulante? ¿No? Si es así, los mielocitos, promielocitos, mieloblastos y metamielocitos nos indican leucemia. Cualquiera de estos elementos presentes en sangre periférica indican leucemia, que es, repetimos, conocido más como el cáncer a la sangre. ¿Okay? Y en el caso de los plasmocitos también orientan hacia el diagnóstico de mieloma múltiple. Es otro tipo de cáncer. Denominado así mieloma múltiple porque afecta más a los huesos del cráneo. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo recuerden siempre. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿puede retroceder la anterior imagen, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ahí no va, profesor, gracias. Solamente quería tomar una nota ahí. Ya. Bien. ¿Dónde está? Bien, en el poco tiempo que nos queda, espero avanzar algo con esto de órganos linfoides. ¿Ok? Órganos linfoides y sistema inmunitario. Lo denominamos así porque tienen especial énfasis estos órganos linfoides de participar en nuestro sistema inmunitario. ¿Okay? Bien, el sistema linfoide está distribuido por todo nuestro organismo, ¿no? Basta decir de que el sistema linfoide está alrededor de todos los órganos de nuestra anatomía. Y es notorio por lo general a nivel del cuello, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a nivel del cuello a veces encontramos ganglios, ¿ok? La amígdala también es un órgano linfoide, por excelencia, ¿ok? A nivel del centro torácico, ¿no? También tenemos presencia de elementos linfoides, ¿ok? A nivel axilar, también ganglios, ¿ok? Los ganglios están distribuidos en todo, alrededor de todos los órganos, ¿no? Prácticamente, con mucha frecuencia se va a encontrar de que cuando una persona tiene alteraciones de tipo cáncer en determinado órgano,
hay que ver los ganglios que están vecinos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, hay que examinar los ganglios de la axila, porque como están muy cerca, pueden ser los primeros ganglios en afectarse por ese cáncer de mama. Y así por el estilo, en todas las regiones de nuestro organismo tenemos ganglios, y si ese órgano padece de un cáncer, son los primeros que van a ser invadidos, ¿no? Son los primeros que van a tener metástasis de esa alteración. Bien, entonces nuestro sistema linfoide es muy importante. En el caso de la amígdala, por ejemplo, si bien es cierto que muy poco se afecta por el ganglio, ¿no? Por cáncer, perdón, en la amígdala sí puede estar propenso a sufrir muchas infecciones, ¿no? Y especialmente cuando uno está pequeño hasta la juventud, ¿no? Hay los procesos de amigdalitis, ¿okay? Que hay que tener en cuenta mucho de qué tipo de microorganismo lo está afectando. Veamos primero el ganglio linfático. Bien, los ganglios linfáticos son pequeños órganos linfoides, ovales y encapsulados. La cápsula que presentan es de tejido conectivo. El tamaño pueden ser algunos que no son visibles a simple vista, que miden alrededor de 1 milímetro, hasta aquellos que miden 1 a 2 centímetros de diámetro mayor. Por ejemplo, en la amígdala, ¿no? Los ganglios que están a nivel del cuello, para ser más específico, no se palpan. ¿Okay? Y si se palpan es porque algo está sucediendo en esa zona, ¿no? Por una persona que tenga faringitis, los ganglios que están en esa zona van a incrementarse de tamaño. Luego, con el tratamiento antiinflamatorio y antibiótico, nuevamente vuelven a su tamaño original. ¿Ok? Pero si por haber razones el ganglio crece y no está asociado a ningún proceso infeccioso, y a pesar del tratamiento antiinflamatorio persiste el tamaño agrandado de esos ganglios, hay que hacer una biopsia de ese ganglio, ¿no? Porque puede estar también afectado por algún tipo de cáncer, y el cáncer en los ganglios se le llaman linfomas, ¿ok? A veces hay hiperplasias, simple agrandamiento del tamaño y del aumento de la célula del ganglio, que no significan malignidad, ¿no? Pero si hay un incremento desmesurado con linfocitos atípicos, sí es un cáncer, es un linfoma. ¿Okay? Los ganglios se encuentran en el trayecto de los vasos linfáticos y actúan como filtro para que la linfa pase a la sangre. Ingresan a través de la cápsula, ¿no? En la parte superior del ganglio, y salen a través del hilio, ¿no? Incluso ya en los vasos sanguíneos. ¿Okay? Los vasos linfáticos que llegan a los ganglios se introducen a él por la superficie convexa y se denominan vasos linfáticos aferentes, mientras que los que salen del ganglio por el hilio se denominan vasos linfáticos eferentes. ¿Okay? Acá tiene un esquema. Todo esto es un ganglio. El ganglio tiene una depresión en uno de sus lados, ¿no? Lo cual le da una forma casi arriñonada. Y a esa zona donde hay esa depresión se le conoce con el nombre de hilio. Hilio. ¿Okay? En toda zona donde hay ingreso de vasos sanguíneos o egresan algunas otras estructuras, se conoce con ese nombre, hilio. Por ejemplo, ustedes van a tener en el riñón el hilio renal. En el ganglio, el hilio ganglionar, ¿no? Entonces, siempre van a tener esas estructuras. Y acá tienen la cápsula que rodea todo el ganglio y que es atravesada en cierta forma por los vasos linfáticos. A esos vasos linfáticos son los que se les denomina aferentes. Pero los ganglios, ¿okay? Los ganglios linfáticos están conformados por un conjunto de linfocitos
que se agrupan en forma de nódulos, ¿ok? Que se denominan nódulos linfoides. En el ganglio están dispuestos alrededor de todo el borde, muy cerca a la cápsula. Entonces, a esa zona se le conoce con el nombre de corteza o zona cortical del ganglio. Muchas veces se encuentran otros folículos que están en paralelo, pero en menor cantidad. Se le denomina paracorteza. Y la parte más interna se conoce con el nombre de zona medular del ganglio. Entonces, hay corteza, paracorteza y la zona medular. ¿Ok? Todos ellos están rodeados por tejido conectivo. Algunos fragmentos de la cápsula que ingresan al interior, ¿no? Y en otros por tejido conectivo que está en la parte más interna, ¿no? Y que forma lo que es parte de la zona médula. ¿Sí? La estructura histológica lo vamos a explicar mejor en una vista. ¿Ok? Acá tienen la histología de un ganglio. Acá tienen la cápsula. Inmediatamente por debajo de la cápsula encuentran ustedes un espacio claro. A ese espacio claro se le conoce con el nombre de espacio subcapsular. Importante porque por ahí circula la linfa. En ese espacio subcapsular circula la linfa. Luego tienen los elementos celulares que van a conformar a este órgano, ¿ok? A este ganglio. Unos nódulos, que son los nódulos linfoides, así redondeados, ¿no? Otros de forma ovoide, pueden ser de diferente tamaño, como observan acá, forman la corteza. Esta es la corteza o zona cortical del ganglio. Luego hay otros folículos linfoides que están en la parte inferior de la corteza. Entonces, cuando encuentran así, están en menos cantidad, a esa zona se le denomina zona paracortical o paracorteza del ganglio. ¿Okay? Luego observen cómo muchas células, entre ellas los linfocitos, van hacia la parte interna, hacia la parte media, ¿no? Incluso se disponen así a manera de columnas o líneas, ¿no? Y eso, y donde están esta distribución, no en folículos, sino así en columnas, a toda esta zona se le conoce con el nombre de la médula, zona medular del ganglio. ¿Okay? Zona medular del ganglio. Bien. Entonces, vamos a ver en otra vista. Bien, una magnificación de lo que es la zona cortical. Observen, folículos linfoides. ¿Okay? Ustedes van a encontrar de que muchos de estos folículos linfoides presentan una parte clara en su interior. ¿Ok? Entonces, acá tienen una magnificación de esa zona. Este es un folículo linfoide en el cual la parte central está más clara. ¿Ok? Eso nos permite indicar de que hay dos tipos de folículos linfoides en todos estos órganos linfoides, en los que presentan folículos, mejor dicho. ¿No? Los que no tienen esta parte central clara son folículos linfoides tipo 1. Y los que presentan la parte central clara son los folículos linfoides de tipo 2. ¿Qué importancia tienen estas dos áreas, ¿no? Un área clara y un área oscura que lo rodea, ¿ok? A toda esta área clara. En el área clara están los elementos inmaduros de estos linfocitos, ¿ok? Linfoblastos, que luego maduran y se convierten en esto que es la zona
la zona del borde folicular, ¿ok? Algunos le llaman la zona del manto, ¿ok? Porque hay una gran cantidad de linfocitos maduros, solo del manto folicular. Y este centro, que es donde están las células inmaduras que después van a madurar y se colocan en el borde, se le conoce con el nombre de centro germinativo de Fleming. Centro germinativo de Fleming. ¿Ok? Es importante que lo recuerden. Y eso le da la ocasión de decir de que es un nódulo linfoide de tipo 2. ¿Ok? En cambio, los que muestran todo de un color homogéneo, totalmente morado, sin ese centro, son los folículos linfoides tipo 1 que presenta linfocitos maduros en toda su extensión. ¿De acuerdo? Acá todavía hay linfocitos inmaduros que deben pasar después a formar la cortical o rellenar todo el folículo, ¿no? Para manifestar de que ya se han madurado todos los linfocitos. ¿Okay? Tengan también en cuenta esto. Acá, por ejemplo, este es el que han visto, un área clara en la parte central que es un folículo linfoide secundario de tipo 2, que tiene el centro germinativo de Fleming. Y acá tienen un folículo linfoide primario o de tipo 1, ¿no? Que no tiene centro germinativo. Todos los linfocitos son maduros. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que los linfocitos van a seguir presentándose, porque hay un centro germinativo de Fleming en muchos folículos linfoides que son de tipo secundario o de tipo 2. Como todo tejido, el ganglio linfático tiene un tejido de sostén, ¿no? Y lo más notorio es la cápsula de tejido conectivo denso que rodea al ganglio. ¿Okay? Este tejido de la cápsula ingresa al interior del ganglio y se divide en trabéculas que se extienden desde la cápsula hasta el interior del parénquima, ¿no? Luego existe un tejido reticular que está compuesto por células y fibras reticulares que forman una delicada malla estromal en todo el órgano. ¿Ok? Entonces, especialmente se observa ello en la zona medular del ganglio. Observen, el tejido conectivo, ¿no? De la cápsula se introduce en forma de trabéculas al interior de este órgano. ¿Ok? Y acá observen las fibras reticulares, ¿okay? Que están en buena cantidad. Siempre con el tejido conectivo van a tener ustedes vasos sanguíneos, ¿no? Venas o arteriolas, o vénulas también. ¿Okay? Microscopía electrónica del mismo, ¿no? La cápsula, la proyección hacia el interior, los núcleos de muchos linfocitos, ¿okay? Esta es la zona subcapsular, el espacio que hay entre la cápsula y los folículos linfoides, lugar por donde discurre la linfa. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones del ganglio linfático? Entre las funciones definitivamente está la filtración de la linfa. Un aspecto básico de la filtración es la fagocitosis de partículas por la célula fagocítica del ganglio. ¿Okay? Ahora, al obstruirse el ganglio por microorganismos o partículas que son transportadas en la linfa, más la fagocitosis de estos macrófagos provoca la concentración de antígenos para que aumente la presentación a los linfocitos B. Linfocitos B con memoria que son inmunocompetentes. Los macrófagos siempre tienen la función de presentar, ¿no? Los elementos que van el producto de los elementos que van a causar daño, que se conocen con el nombre de antígenos. Entonces, los macrófagos lo presentan hacia los linfocitos, ¿no? Entonces, para esto se requiere la participación de células T,
o de los linfocitos T, que facilitan su activación convirtiendo a los linfocitos B en linfocitos B activados, que van a migrar a los centros germinativos, sufriendo mitosis y originando inmunoblastos, que son los linfocitos inmaduros, los que van a proliferar y producen plasmocitos y linfocitos B con memoria. Es decir, ahí se producen las células plasmáticas y los linfocitos B van a adquirir memoria. La memoria para poder reconocer al agente que ha causado esta alteración, ¿no? Ante una segunda infección, esos linfocitos van directamente a actuar contra esos agentes, ¿okay? Por eso es que se dice que los linfocitos B ya adquieren memoria para reconocer a esos antígenos. Los antígenos van a ser atrapados en la superficie por unas células especializadas llamadas células dendríticas. Son provenientes del sistema nervioso, ¿no? Células que tienen dendritas. Bien, veamos algo referente al vaso u órgano esplénico. También es un órgano linfoide, ¿no? Es de gran tamaño, está ubicado en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y está delimitado también por una cápsula de tejido conectivo denso, del cual se proyectan trabéculas hacia el interior del órgano. Este tejido conectivo contiene miofibroblastos que son contráctiles y sintetizan la fibra del tejido conectivo. El vaso tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de eritrocitos como reserva y son enviados al torrente sanguíneo por contracción de los miofibroblastos. En la cara ventral del vaso, ¿no? Especialmente en la zona media, se presenta el hilio esplénico, por donde pasan la arteria y vena esplénica, los nervios y vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca y es la vía por la cual los linfocitos abandonan el vaso. Veamos cuál es la pulpa blanca, ¿no? O en general el vaso va a tener una estructura diferente al ganglio linfático, ¿no? Este es un esquema de Netter, ¿no? Se ve cómo es el vaso macroscópicamente, la zona del hilio donde ingresan los vasos, ¿no? Y van a ingresar los vasos linfáticos eferentes, ¿no? Todo este es el sistema de circulación en el vaso. Tiene una circulación abierta y hay otra circulación que es denominada cerrada, que se presenta en la parte interna de la estructura del vaso, ¿ok? Pero esta es la magnificación de este proceso de circulación al interior del vaso. Pero la estructura histológica del vaso está constituida por pulpa blanca y pulpa roja. ¿A qué corresponde cada uno? Por ejemplo, también tiene folículos linfoides. Acá observan ustedes, 2, 3, 4. Pero no está, estos folículos linfoides no están en orden como en el ganglio, no están formando una zona cortical o una subcortical, ¿no? Estos folículos linfoides están difusos en toda la estructura del vaso. Y como está constituido por linfocitos, ¿okay? Estos linfocitos, que son parte de los glóbulos blancos, por esa razón se le llama pulpa blanca. El conjunto de todos los folículos linfoides que hay en el vaso. Y todo lo que rodea esa pulpa blanca, ¿no? Todo lo que es tejido conectivo y también elementos celulares que hay por fuera de estos folículos, se conoce con el nombre de pulpa roja. Se le dio el nombre de pulpa roja porque es bien vascularizada, ¿no? Y el paso de esos eritrocitos por estos vasos le da una coloración rojiza a toda esta estructura. Entonces, pulpa roja, ¿no? Y pulpa blanca. Observen ustedes que estos folículos linfoides presentan una estructura
dentro de él, ¿no? Dentro de estos folículos linfoides. ¿Ok? Es algo importante que incluso cuando ustedes vean solo una de estas estructuras van a decir que corresponde al vaso. Y es esto. Este es un folículo linfoide. Tiene su centro germinativo también. Pero a diferencia de los folículos linfoides del ganglio, el vaso presenta una arteriola en el interior de esos folículos linfoides, que son ramas de la arteria esplénica, que se van a distribuir posteriormente por toda la pulpa roja. Entonces, esto se reconoce que esta arteriola da el nombre al órgano. Si nosotros ponemos una imagen así, folículo linfoide, y con la presencia de un vaso, ¿no? Que se conoce con el nombre de arteriola folicular, ¿no? El órgano que corresponde es vaso. ¿Ok? Es el único órgano que presenta dentro del folículo linfoide un vaso, ¿no? El vaso con un vaso con B chica, ¿no? Dentro del folículo. Es una arteriola, es la arteriola folicular, ¿ok? Por el hecho de estar en el folículo linfoide. Por eso reconocen que es vaso, repito, ¿no? Si le presentamos en la práctica una de estas imágenes, órgano, definitivamente van a tener que decir que es vaso. ¿Por qué razón? La razón es que el folículo linfoide presenta una arteriola, ¿no? Que es la arteriola folicular. En algunos casos a veces se presentan dos, pero no es que sean dos arteriolas, es la misma arteriola, pero que por el corte sale porque esta arteriola se va a difundir por todo el trayecto, ¿no? Y recuerden siempre, los cortes histológicos a la microscopía óptica no son tridimensionales, ¿no? Salen en un solo plano. ¿Okay? Observen, acá tienen ustedes, pero una vena, ¿no? Que esta es la vena que está en la pulpa roja, ¿ok? Pues, la vena tiene su endotelio, parte de lo que es su capa muscular, además de su subendotelio. Pero observen que aquí hay también linfocitos, los puntos moraditos, ¿no? Que están en fila, ¿no? Que me olvidé mencionarles también en el ganglio. En el ganglio se disponen así entre los folículos en la zona medular, ¿no? ¿Okay? Se disponen en fila, observen acá estos puntitos, ¿no? Y dejan un espacio entre ellos, ¿ok? Entonces, estos linfocitos en el vaso se conocen con el nombre de cordones de Billroth, que están así en fila. Y el espacio entre ellos corresponde a lo que es, ¿no? La presencia de los vasos sanguíneos, que están entre esos. Doctor, disculpe que le interrumpa. Hay un compañero que me escribió un mensaje que le ha votado del Zoom, Franklin Anthony. Sí, ya nos pasamos de hora. 2 minutos más y vamos a terminar, ¿ok? Para pasar la lista. No, hay un compañero que le ha votado ahorita del Zoom, o sea, la Salí, no sé si le puede aceptar. ¿A quién? Franklin Namuchi es, doctor, disculpe. Bien, no vamos a terminar la clase, entonces le decía que estos linfocitos a nivel de la pulpa roja están formando los clásicos cordones de Billroth, ¿no? Y entre ellos hay los sinusoides, ¿no? Los sinusoides, que son una especie de capilares que circulan por toda la pulpa roja. ¿Bien? Agüero. Presente, doctor. Doctor, ¿le puede aceptar a Franklin Namuchi? Cuando lo llame, apenas lo llame, me avisas. Ok, doctor, gracias. Alejo Silva. Presente. Gracias. Valleón. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Bazán Giraldo. Presente, profesor.
Cabrera Colonia. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Ruiz. Presente, profesor. Centeno Obregón. No entró. Checa Aguirre. Profesor Centeno, disculpe. Ok, a tiempo. Checa Aguirre. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Coasaca Gutiérrez. Presente, doctor. Buenos días. Hola, buen día. Cruz Milla. Presente, doctor, buenos días. Gracias, un buen día. Cumpen Carrasco. Cumpen. Díaz Rivera. Kelly. Tampoco. Presente, presente. Díaz Rivera. Sí, doctor. Ok, gracias. Díaz Santos. Díaz Santos, presente, doctor. Gracias, un buen día. Falcón Jiménez. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, un buen día. Garay Vázquez. Lizarbe Díaz. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, gracias. Loaiza Lazo. Presente, profesor, buenos días. Gracias, un buen día. Montoya Ordóñez. Presente, doctor, buenos días. Gracias, un buen día. Namuche. El doctor está ahorita en el Zoom, le acaban de votar. Le comenté, doctor. Ya, ok, gracias. Ortiz Chacoli. Presente, profesor. Gracias. Osorio Quiñón. Osorio, presente, doctor, buenos días. Gracias, un buen día. Pagán. Pagán. Hagan presente, profesor. Buenos días. Buenos días, gracias. Pinchi. Presente, profesor. Un buen día, gracias. Quintana Inocente. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, un buen día. Quispe Muñico. Quispe. Ramírez Rique. Quispe Muñico, presente, profesor. Quispe. Sí, presente, profesor. Ramírez también. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buen día. Ricaldi. Está Ríos Trujillo. Robles Janampa. Presente, doctor. Gracias, un buen día. Rodríguez Rojas. Presente, profesor, buenos días. Gracias, un buen día. ¿Andrea o Naomi? Andrea, profesor. Andrea. Naomi. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Romaní Collazo. Presente, doctor. Gracias. Ruiz Urbano. Presente, doctor. Gracias. Salas Licuona. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, gracias. Sarabia Belén o Belén. Solórzano. Presente, doctor, buenos días. Gracias, un buen día. Soto Ildefonso. Buenos días, presente, doctor. Buenos días. Torres Milla. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valdés Maldonado. Presente, doctor Valdés Maldonado. Gracias, gracias. Gracias, Valente doctor. Quispe. Presente, profesor. Presente. Gracias. Velázquez de La Paz. Presente, doctor, buenos días. Gracias. Belis Farfán. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, un buen día. Vilches Ibarra. Jean-Pierre no está. Villanueva Andrade. Doctor presente, Villanueva. Buenos días. Ok. Villegas. Presente, profesor Villegas. ¿Ya estás mejor? Sí, profesor, ya estoy un poco mejor. Ok, sí, me escribió tu compañera de que ya estaba de alta. Vamos a ver qué hacemos para cuando pasemos la asistencia, ¿ok? Hernández Ajalcriña. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, gracias. Ramos Dueñas. Guayani. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Torres Milla.
Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Soto Córdoba. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Y Otero Kruger. Presente, doctor. Muy bien. Hoy en la práctica vamos a... Profesor, doctor, disculpe que lo interrumpa, Ricaldi, tenía problemas con mi audio. ¿Cómo? Ricaldi, disculpe, doctor, tenía problemas con mi audio. Ricaldi. Sí, por favor. Ya, a tiempo. Ríos Trujillo ingresó o no? Parece que no. Muy bien. Le decía que en la práctica, Profesora, conforme expliquemos estos mismos órganos que vamos a ver, aparte de los elementos formes de la sangre, vamos a ir aumentando un poco lo que no hemos dicho en teoría. Pero la teoría se lo voy a enviar, como siempre, con sus delegados. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Sí. profesor, no, Sarabia Belén, no sé si me llamó listo, profesor. Claro que sí, a todos. Disculpe, profesor. Sarabia, Sí, profesor, presente. ya, a tiempo. Pilches. Hernández, no, Ramos Dueñas. Ahí está. Muy bien, gracias. Nos vemos en la práctica con quienes nos toca más tarde. Gracias, gracias. Cuídese, profesor. Gracias, Bien. doctor. Hasta luego. Bien. Hasta luego, doctor. Cuídese. Vayan estudiando.